Un saludo para todos alumnos y alumnas de sexto grado. Es un gusto para mí compartir con ustedes el desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la fase 1, semana 6. En esta oportunidad vamos a trabajar en la unidad número 2, que se llama Recordemos. El contenido propuesto para esta guía es el texto informativo, característica. Nos vamos a la actividad 1, lee el siguiente texto informativo. Antes de la lectura, comenta en familia, ¿crees que el Sol es un planeta o una estrella? Pues este tema del sistema solar se viene trabajando desde el nivel de parvularia y creo que ya nos han hablado bastante sobre los planetas que lo conforman y el Sol en este caso nos han explicado que no es un planeta, sino que es una estrella gigante en torno al cual o a la cual giran el resto de planetas del sistema solar. Bien, vamos entonces a compartir el texto. El sistema solar. El universo es todo lo que existe, allí se encuentran todas las cosas vivas y no vivas. Todo lo que se mueve, lo que no se mueve, lo que flota, lo que explota, lo visible y lo invisible. Absolutamente todo. Dentro del universo existen estrellas, galaxias, planetas, polvo y muchos otros objetos. Las galaxias tienen muchas formas. Por ejemplo, nuestra galaxia se llama Vía Láctea y parece un disco que se mueve en espiral. En su interior se encuentra el sistema solar al que la Tierra pertenece. Se llama sistema solar porque su centro es el Sol, una estrella muy grande, muy caliente y muy brillante, la más cercana a la Tierra. Gracias al Sol existe la vida, porque sin su calor y su energía, nuestro planeta sería un lugar helado, oscuro y completamente desierto. Nadie podría sobrevivir. Alrededor del Sol giran 8 planetas que son unas bolas de roca o de gas muy diferentes entre sí. Además, el sistema contiene trozos de roca más pequeños y otros objetos como los asteroides. Así que el sistema solar es un conjunto que contiene todos los cuerpos celestes que giran alrededor de él, tanto los planetas como los cometas, los asteroides y unos planetas pequeñitos que reciben el nombre de planetas enanos. Bien, ese es el texto que se nos ha presentado. Ahora responde en tu cuaderno. ¿Se cumplió la idea que tenías acerca del Sol antes de leer el texto? Explica tu respuesta. Sí. Como les decía anteriormente, se nos ha explicado que el Sol es una estrella gigante alrededor de la cual giran los demás planetas del sistema solar. Así es que ya teníamos una idea sobre ese tema. ¿Cómo se llama la galaxia a la que pertenece la Tierra? Se llama Vía Láctea. ¿Cuáles son los beneficios que nos da el Sol? Gracias al Sol existe la vida, porque sin su calor y su energía, nuestro planeta sería un lugar helado, oscuro y completamente desierto. Nadie podría sobrevivir. Ahí la importancia del Sol. ¿Cuál es tu opinión con respecto al universo después de haber leído este texto? Pues creo que todos hemos considerado que el universo es inmenso. Está compuesto por planetas, estrellas y muchos otros cuerpos celestes. ¿Crees que este texto comunica información científica? Sí. ¿Por qué? Porque aporta información que está fundamentada en investigaciones y tienen una base científica. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la información leída? La existencia de la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual vivimos nosotros los seres humanos. Desarrollo. Lee la siguiente información. Para poder escribir un texto informativo es importante recordar de forma general sus características. Tienen el propósito de transmitir una información, compartir o difundir datos, hechos, descripciones, etc. Esa es una característica. Responde a esta estructura: introducción, desarrollo, comprobación de datos y conclusiones. Todos los textos descriptivos llevan estas partes.
No involucra ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento y por ende no influye explícitamente en la postura personal del receptor. Es decir, no busca convencernos o hacernos cambiar de opinión, sino que únicamente informarnos. Lee de nuevo el sistema solar y responde. Según las características del texto informativo, ¿cuál es el propósito del texto? Transmitir información sobre algún acontecimiento o fenómeno, y la información transmitida en este caso está sustentada en investigaciones científicas. ¿Cuál es tu opinión personal sobre el texto? Me pareció muy interesante, siempre me ha gustado conocer más sobre nuestro planeta y los planetas que existen en el universo, porque recordémonos que son muchos planetas. Incluso se nos informa que hay unos planetas más pequeños que se llaman planetas enanos. Esta información sí no es muy común. Según el lenguaje que emplean, los textos informativos pueden pertenecer a textos divulgativos o textos especializados. Veamos cuáles son los textos divulgativos. Son los que poseen un lenguaje accesible a todo el mundo, sin necesidad de estudios previos o preparaciones. Son textos para transmitir información sencilla. Por ejemplo, los reportajes de prensa o las descripciones de una serie o una película de un catálogo. Y los textos especializados son los que responden a un tipo de lector específico, con una preparación y o unos conocimientos previos, necesarios para poder acceder a la información contenida en el texto. Manejan un lenguaje técnico o académico, por ejemplo, un artículo científico o una tesis de grado universitario. Esos son los dos tipos de textos que hay: informativos, divulgativos y especializados. Ahora, lee de nuevo el sistema solar y responde. ¿A qué texto informativo pertenece, especializado o divulgativo? Argumenta tu respuesta. Pues el texto sobre el sistema solar es divulgativo porque está escrito en lenguaje sencillo y es fácil de comprender la información que se nos transmite. No necesitamos tener muchos conocimientos previos para poder entender la idea. Actividad 3. Para escribir un texto informativo es importante respetar su estructura. ¿Cuál es la estructura que tienen los textos informativos? Tienen introducción, tienen desarrollo y tienen conclusión. La introducción se le brinda al lector toda la información contextual necesaria para que pueda adentrarse en el tema. El desarrollo se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desean transmitir al receptor. Y la conclusión suele brindarse un resumen de lo más importante del tema. Completa en tu cuaderno el siguiente organizador gráfico. Considera la información presentada en el texto de la actividad 1. Bien, aquí en el texto del sistema solar vamos a identificar la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es cómo inicia. Inicia presentando una descripción general del tema sobre el que se informará, en este caso sobre el sistema solar. El desarrollo, ¿qué ideas y datos presenta? Presenta datos precisos e importantes sobre el sistema solar, información confiable y oportuna sobre el tema sistema solar. Ahora la conclusión. La conclusión del autor es que el sistema solar lo forman todos los cuerpos celestes que giran alrededor de él, es decir, del sistema solar. Esa es la conclusión que presenta el autor. Bien, posteriormente en la actividad 4 es momento de poner en práctica lo aprendido. Ahora escribirás un texto informativo, divulgativo. Para ello debes tomar en cuenta las características y su estructura. Debes pensar qué quieres informar. Para este proceso debes hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer para escribir un texto informativo? Hay que planificar, hay que escribir un borrador, hay que revisar, editar y publicar. ¿Qué quiere decir cuando dice planificar? Pensar en a qué personas dirigirás tu texto. Estas personas pueden ser familiares, amigos, amigas, compañeros de clases o docentes. Y en esa planificación hay que seleccionar el tipo de texto informativo. Puede ser una entrevista a algún miembro de tu familia, comunidad o escuela, un informe escolar sobre algún suceso de tu escuela
o un texto informativo sobre tus animales favoritos. Esas son las opciones que tenemos para planificar nuestro texto informativo. Ahora, hay que escribir un borrador. Debes recopilar información sobre lo que quieras transmitir a los lectores. Puedes hacer entrevistas, buscar información en libros o internet, escribir un borrador con la información encontrada. Eso es lo que se hace aquí en el segundo paso. Ahora hay que revisar. Haz una lectura de tu borrador, revisa la ortografía y la puntuación y verifica que las ideas estén claras para que se comprenda lo que quieres informar. Este es el momento para identificar algunos errores de redacción o frases que no se entienden o palabras imprecisas. Luego hay que editar. ¿Qué significa editar? Reescribir tu borrador ya corregido, es decir, volverlo a escribir ya con las correcciones realizadas. Y por último hay que publicar, es decir, pasar en limpio la versión final de tu texto en tu cuaderno, presentar el texto a tu familia, compañeros o compañeras, a tu docente, si es posible publicar tu texto en alguna red social. Esos son los pasos entonces para poder escribir un texto informativo, en este caso el divulgativo. Y posteriormente de haber completado estos pasos, pues vamos a pedirle el apoyo al maestro o a la maestra para que nos oriente en alguna duda que tengamos en el desarrollo de la escritura de nuestro texto. Para finalizar, la guía nos presenta la autoevaluación, donde vamos a valorar en base a estos criterios si lo hemos logrado o no lo hemos logrado. Así es que, alumnos y alumnas de sexto grado, espero que las orientaciones que se les han brindado hayan sido de muy buena ayuda para que ustedes puedan completar este proceso de aprendizaje en el área de lenguaje, lo que tiene que ver con los textos informativos y sus características. Ha sido un gusto ayudarles y orientarles. Si el contenido que se ha compartido es de su agrado, les pido que se suscriban al canal y que compartan el contenido. Muchas gracias, bendiciones para todos.